Hola, buenos días. En este video vamos a hablar sobre algoritmos de optimización no restringidos de una variable. Vamos a hablar no solo de un ejercicio, sino de las aplicaciones y de los diferentes algoritmos que existen. En el grupo estamos con Daniela Rodríguez y con Alejandro Delgado. Vamos a comenzar. Primero tenemos la introducción. En este caso tenemos que uno de los principales campos de la programación no lineal son los algoritmos que tienen optimizaciones, o sea, que sirven para optimizaciones sin restricciones. Y los problemas de programación lineal se presentan de muchas formas diferentes, al contrario de los problemas de programación lineal, que generalmente se pueden usar con el mismo ejercicio varios métodos. En programación no lineal no es así, sino que dependiendo del ejercicio que tengas, vas a tener que aplicar un algoritmo o un tipo de resolución que se ajuste a ese tipo de problema. En este caso, vamos a explicar los algoritmos que son para una variable, es importante, una sola variable, y que no tienen restricciones. Y generalmente en estos problemas lo que se busca es maximizar o minimizar la función sin aplicar ninguna restricción. Y existen varios métodos, que son de los que vamos a hablar, para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, el método de Newton y el método de disección. Primero vamos a hablar como del más corto, hacer un resumen, ya después vamos a explicar concretamente qué significa cada uno, pero el método de Newton, su idea base es a llegar al resultado del máximo global con una serie de aproximaciones que se hacen en torno a una función cuadrática. Entonces, con este método es mucho más rápido encontrar la solución porque en torno a una función que es predefinida, que se ajuste un poco a la curva que ya tenemos, se va aproximando haciendo uso de las derivadas. Y luego tenemos el método de disección, que es un método distinto en donde se va básicamente en torno a dos puntos, seleccionando cuáles son los que no están definidos dentro de la función para ir acercándose más al máximo global. Entonces, en el método de bisección también se usa la derivada, pero en este caso, más que como un punto, se utiliza como la pendiente de la curva que se tiene de forma original, que es la función. Y también tiene como una serie de aplicaciones para que se aplique cuando la segunda derivada es negativa, pero también existen otros casos en los que se puede aplicar donde la función, la segunda derivada no tiene que ser necesariamente negativa. En este caso, tenemos cómo funcionan los dos métodos. En el caso de los algoritmos nos vamos a enfocar en el método de disección, pero me gustaría explicar un poco cómo funciona gráficamente cada uno de los métodos. En el método de Newton, como expliqué antes, primero tenemos que crear un punto en base a la función original, que es la negra, y esa función va a ser como interpretada por una de forma cuadrática, de la forma x2 más bx más c. Y luego se van creando puntos y estos puntos son las derivadas. Entonces, básicamente con cada derivada que se haga, la primera derivada, la segunda derivada y siguiendo una serie, se va a ir llegando más o acercándose más al punto global máximo, que es este. Y claro, dependiendo de los límites de la función. Luego tenemos el método de disección, que como mencioné antes, vamos a tener dos puntos límites, un punto A y un punto B. Queremos llegar al máximo global, que es el punto medio, como está acá, o el punto medio es el máximo global de acá. Y lo que se hace es ir seleccionando puntos de la función original y sacando las derivadas, que son la solución que está dentro del intervalo que necesitamos para ir eliminándolo y acercándonos más al máximo global. Y igualmente se hace del lado izquierdo para que se vaya eliminando ese rango de los dos lados y cada vez vamos a ir acercándonos más al punto que necesitamos. Entonces, esa es la diferencia que hay entre los dos métodos y se va a aplicar dependiendo del ejercicio que se tenga. ¿Cómo funciona el método de disección? Mira, los problemas de optimización no restringida no tienen restricciones, por lo que la función objetivo es sencillamente maximizar
sobre todos los valores de x. La condición necesaria para que una solución específica x igual a la derivada de x sea óptima cuando f de x es una función diferenciable es la siguiente: derivada de x igual a 0 en x igual a la derivada de x para j igual a n. Este procedimiento de búsqueda se puede aplicar siempre que la función a estudiar sea cóncava, es decir, que la segunda derivada de la función dé como resultado de negativo para todos los valores de x. O bien puede presentarse en ciertas circunstancias en donde hayan algunos valores de x que den positivos. Ahora bien, la idea de este método radica en que si una pendiente, ya sea positiva o negativa, en una solución de prueba, indica de una forma definitiva si la mejoría va hacia la izquierda o hacia la derecha. De esta forma, si la derivada de x da positiva, entonces la derivada de x debería ser mayor a dicha x, de modo que esta última se convertiría en una cuota inferior para las soluciones de prueba que deben considerarse de este punto en adelante. Por último, después de identificar cada una de las cotas, cada nueva solución de prueba seleccionada entre las cotas actuales proporciona un intervalo más estrecho, con lo que la búsqueda se reduce de ahí en adelante. Para la resolución de ejercicios de optimización con una sola variable x, es necesario que la función a estudiar sea cóncava. Es decir, tiene que presentar las siguientes, se debe definir mediante las siguientes condiciones: la derivada de x igual a 0 en x igual a la derivada de x. Y como se muestra en la figura, la función a estudiar debe de ser cóncava. Ahora bien, si esta ecuación se puede despejar, si en esta ecuación se puede despejar la derivada de x de manera directa, el problema llegaría a su fin. Sin embargo, si f de x no es una función sencilla y su derivada no es una función lineal o cuadrática, tal vez sea imposible resolver la ecuación analítica. De ser así, existen una serie de procedimientos que se pueden seguir para poder resolver la ecuación de manera numérica, como por ejemplo los métodos anteriormente explicados. Hola, buenas tardes. En esta ocasión voy a proceder a explicarles un ejercicio resuelto por el método de bisección. Acá suponemos que tenemos una función f de x que va a ser igual a 12x menos 3x a la 4 menos 2x a la 6. Esto se va a graficar y tenemos como consecuencia la gráfica del lado derecho. De aquí se derivan sus primeras derivadas, justamente, en la cual la primera vendría siendo 12 multiplicado por 1 menos x a la 3 menos x a la 5. La segunda sería menos 12, que va a ser multiplicado a 3x a la 2 más 5x a la 4. Debido a que la segunda derivada no es positiva en todas sus pares, f de x es una función cóncava, por lo cual podemos sentirnos, digamos, en confianza de aplicar el método de disección. Y esto pues, se va a aplicar justamente para encontrar su máximo global. También en el supuesto caso de que exista. Acá, en la tabla de abajo, tenemos todos los resultados de las iteraciones. Sin embargo, vamos a proceder a explicar los pasos que se siguen. En primer lugar, tenemos que f de x es positiva para los valores positivos pequeños, pero para los valores que son menor que 0 o x va a ser mayor que 2, no es positiva en todos los lugares. Por lo tanto, su primera x va a ser igual a 0, mientras que la segunda x va a ser igual a 2. Estos dos valores, o la primera y la segunda x, son los que van a dar lugar en la tabla a las primeras dos x que tenemos enfrente. Siguiendo, podemos decir que estas se van justamente a usar como cuotas iniciales con su punto medio, que vendría siendo x'
y esto va a ser igual a 2, ya que el punto medio entre 0 y 2 va a ser justamente 1, disculpen. Esto se calcula justamente utilizando la fórmula del punto medio. Siguiendo, podríamos tomar de esto una tolerancia de error de 0,01 para justamente su máximo global. Esto en la regla de tensión. Entonces, la suma de ambas x finales va a ser menor o igual a 0,02, con la x' final en el punto medio, justamente. En consecuencia, la aplicación del método de bisección produce la secuencia de resultados que se muestran justamente en la tabla que tenemos del lado izquierdo. Esta tabla incluye tanto los valores de función como los valores de la derivada para su información, desde la derivada que se evalúa en la solución de prueba general en la iteración precedente, justamente. Sin embargo, podemos observar que esto no es tan necesario, es decir, nosotros podemos calcular la tabla sin necesidad de calcular lo que sería f de x', ya que lo que necesitamos básicamente es digamos, la conclusión, que sería en este caso el último valor de su primera y de la segunda x. Este caso sería 0,828.125, que va a ser menor a justamente el máximo global, y el máximo global va a ser menor al 0,84375, que vendría siendo el valor de la segunda x. De esta forma, obtenemos lo que son los valores maximizados. Ahora, podemos continuar con las aplicaciones del método. En este caso, este método puede contener entre sus múltiples aplicaciones el diseño, se puede aplicar para el diseño de procesos y la asignación de recursos, siendo esto más especificado en cuanto al tipo de problemas que tenemos que asignar para las ganancias del consumidor, problemas de producción o problemas de complementariedad, donde se busca minimizar o maximizar una variable. Bien, y finalmente tenemos lo que sería la conclusión de toda esta presentación. Básicamente, la optimización no restringida tiene como objetivo justamente lo que venía comentando todo este rato, es minimizar o maximizar la función f de x. Esto en caso de cumplir una de estas condiciones que aplicamos tanto para descifrar si podemos usar un método u otro. Entonces podemos proceder justamente a aplicar estos métodos, tanto el de bisección como el de Newton. De cualquier forma, ambos son implementados para hallar el punto máximo o mínimo del problema presentado. Ambos métodos son útiles al momento de resolver problemas de asignación de recursos, de solución de problemas de utilidad del consumidor y entre muchos otros. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.